Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Un consejero de internautas que dice saber más por haber vivido como médico y trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa del Pacífico de Ecuador, que por diablo. Hoy el coronavirus nos ha trastornado todo en Ecuador. Los ecuatorianos tenemos que empezar de cero nuevamente. Lo peor es que la capacidad de gestión de la gente joven es menor que la capacidad de gestión de los adultos que tienen más de 60 años. Y esto se debe a que la educación que se dio en Ecuador fue para ser empleado, no para ser empresario. La capacidad de gestión de aquellos que tenían fincas, autos, buses, tractores, etcétera, y que aprendieron a usarlos, que descubrieron y crearon e inventaron formas de hacer dinero, dependía, como en el cuerpo humano, de tener reservas. Pero hoy, tras 60 días de pandemia, sus reservas económicas se han esfumado. Tienen aún salud, pero ya no juventud. Tienen los medios de producción, como son sus vehículos, pero sin gasolina. Y Ecuador es un país dolarizado. Es como hablar de un vehículo que no se mueve porque tiene gasolina prestada, que son los dólares, y ahora esa gasolina ya no le sirve, ya no es suficiente. A diferencia de otros países de la región como Venezuela, sus campesinos producen y pueden producir toda clase de alimentos, y gracias a las carreteras, a la energía eléctrica, a la producción de petróleo, y aunque es de una manera ineficiente e insuficiente en lo que se refiere a la disposición de combustibles y gas, necesitamos una parte importar. Dispone de redes de agua potable, alcantarillado, recolección de basura, telefonía, internet, televisión satelital, redes de salud, red educativa, red de comercialización. Pero la producción industrial y no industrial, el comercio, los puestos de trabajo, y a eso, la desviación del robo de recursos que generaron o que se han conseguido para esta emergencia, han puesto al país en cuidados intensivos. Lo que tenemos realmente y con lo que podemos jugar es todo aquello que nos dejó el gobierno de Correa, más lo que habíamos desarrollado a través de nuestra historia. Este gobierno, como se sabe, no ha puesto ni siquiera un poste en la esquina del barrio. Para el mes de junio, la inestabilidad económica de seguro se traducirá en una inevitable inestabilidad política, una inseguridad social, pues ya no será solo el gobierno y sus funcionarios y sus aliados los que querrán echar mano a lo ajeno, sino aquellos ecuatorianos que no tienen para comer y que están apiñados en ciudades como Guayaquil, Esmeraldas y otros lugares donde el infortunio está a la puerta de la casa. Pero también no faltarán los cuello blancos que quieren echarle garra a las empresas públicas, las hidroeléctricas, las petroleras, las empresas de aviación, de telefonía, la red estatal de internet, las carreteras, los pondrán peajes para sacarle partido. Y así tratarán de privatizarlo todo antes de las próximas elecciones de febrero. Es que ese ahora o nunca es lo que tienen en la punta de la lengua estos piratas políticos que llegaron al gobierno mediante el engaño, la traición, la desviación de la atención popular hacia el enjuiciamiento al correísmo, y mientras tanto con la otra mano están tratando de empuñar y están empuñando lo que más pueden desde mayo del 2017. Es probable que el dinero, los dólares, ya no estén, pues se escapan del país. Es que los banqueros, los importadores, aquellos que ofrecen crédito privado están en aprietos porque sus clientes no pueden pagarles. Y peor, con los altos intereses, las moras, los gastos judiciales que significa la recuperación de ese dinero. Los que tienen es que reponer a su vez a los depositantes, aquellos que dejaron plata ahí en sus cuentas, y
en el caso de los importadores, tienen que pagar a los proveedores. Están con la soga al cuello. Los importadores no pueden faltar a su proveedor, por lo que son un grifo por donde se escapan los dólares que no son nuestra moneda y se van al extranjero. Los banqueros, a su vez, procuran poner a buen recaudo sus respaldos financieros en paraísos fiscales, en Estados Unidos, y así se va deshaciendo el circulante, desaparece el dinero que todos necesitamos para comprar y vender. Vivimos con una moneda extranjera y para invertirlo en un préstamo, la situación se vuelve difícil. Incluso deja de haber narcolavado, pues ese dinero es el que ahora y durante mucho tiempo estuvo metido en los bancos, circulando con múltiples fachadas. Y el problema que tienen los bancos e inclusive aquellas industrias de la construcción, aquellos vendedores de autos, que se financiaban gracias a este narcodinero, tienen el problema de que tomar el dinero de los carteles de la mafia es jugarse la vida. Las empresas que tienen acciones en la bolsa de valores, estas acciones significan que las personas que les prestan al empresario dinero para que pueda crecer. Pero cuando el valor de esas acciones cae, también los recursos de la empresa, las empresas se detienen y hasta pueden decrecer. Y cuando esto todavía llega al ser extremo, pueden fallecer o desfallecer y declararse en quiebra, como lo ha hecho la más antigua línea aérea de América Latina, Avianca. Cuando las empresas, en especial los exportadores, ya no pueden cumplir con los pedidos o tienen retrasos, también pierden calidad sus productos, y es lo que está provocando la pandemia, pues no es posible mantener la calidad de los productos hechos a mano, en cultivos, cuando los salarios de los trabajadores van a ser menores, el número de trabajadores también va a ser menor. Algo que diferencia, por ejemplo, a la producción industrial, donde las máquinas pueden seguir funcionando sin muchos trabajadores. Así, nos vemos en una amenaza terrible de que nuestra producción de exportación también pase de una cascada a una avalancha donde se va a precipitar y de seguro va a tener el gran conflicto con otros productos competidores. Nuestro banano competirá con el de Colombia, nuestras flores también, nuestro café no se diga, ya el Colombia tiene mercado, y la ventaja que ellos tienen es que pueden seguir conservando un gran número de trabajadores en sus plantaciones y en sus lugares de producción, gracias a que simplemente con una devaluación de la moneda se bajan los salarios. Aquí ningún campesino, ningún ciudadano ve con buenos ojos que le quiten o que le reduzcan su salario. Es una penitencia que muchos no la quieren pasar. Estamos viviendo las guerras comerciales que, al igual que las guerras armadas, se ganan por elementos fundamentales como la calidad y la cantidad de las armas y las tropas, por la inteligencia de los oficiales, por el abastecimiento, por la moral de la tropa y por el factor sorpresa o casualidad, donde los imposibles parecen hacerse posibles. Ecuador se enfrenta a un deterioro en la cantidad y calidad de sus productos de exportación y a un deterioro moral de sus empresarios que optan por ser ladrones y explotadores para ganar. Y lo vemos como ellos, que ahora son los que mantienen el gobierno o que están en el gobierno, procuran sacarle partido, sobreprecio a todos los productos que son importados y cotizados para resolver la crisis sanitaria que estamos viviendo. Mediante sobreprecios, la pandemia está
obligando a reducir los costos y con ello la calidad de los productos ecuatorianos, que tienen relación directa con los salarios. Malos salarios, mala calidad, porque a malos salarios pues tienes que pagar malos trabajadores porque son más baratos, y los malos trabajadores que viven con necesidades que los asfixian, preocupados por satisfacer el bocadito, la educación, la salud de sus hijos, actúan como enfermos y débiles soldados. Respecto a la inteligencia de nuestros empresarios y terratenientes, que es otro factor que en la guerra sería equivalente a tener oficiales y generales inteligentes, nuestros comerciantes y exportadores se puede decir que fueron entre todos los seres humanos algunos de los peores del planeta, pues estas empresas han sido manejadas por básicamente los padres, las familias, y se preocuparon más por enseñar a sus hijos y por proveerse de ellos de lujos y enseñar a sus hijos y a sus mujeres a vivir en un mundo de consumismo, lujo, que ahora se traduce en vicios, placeres, derroche. Estos empleados que creyeron que enseñaban, como enseñan a sus perros, a ser glotones y de paso a ser feroces por defender la comida que para ellos no les es suficiente, sucede lo mismo con sus hijos. Y entonces los hijos de nuestros empresarios tampoco son gentes con muchos escrúpulos. Ya yo, como exportador de flores, tuve que padecer el hecho de que un exportador de flores ecuatoriana te tenía que dar la sorpresa el rato menos pesado. Cuando no te daba la entrada, te la daba a la salida. Llegaba el bunche con las florcitas, la caja, y ya, por ahí te metían algo que no habías pedido, algo que era de mala calidad, algo que no se vendía en ese país. Y recuerdo muy bien aquella empresa floricultora de Cuenca que un día me vendió unas flores que se llamaban My Flower, una de esas flores, y me metió por otra que se llamaba Dallas. Las Dallas llegaban a Rusia y inmediatamente basta con sentir la atmósfera de Rusia se comenzaban a descabezar. Cuando le pregunté por qué me mandaste esta que se llama My Flower, me dijo, es que ese es My Flower. Le dije, no se trataba de que yo te estaba comprando tu flor, que se trataba de que estaba comprando una flor que se llama así. Y así me engañaron, y no te estoy diciendo que me engañaron con una pequeña cantidad de dólares. Me engañaron con una suma que prácticamente me puso a tambalear. Es propio de nuestros empresarios exportadores ecuatorianos sorprender a sus compradores, esperar el factor sorpresa, el oportunismo, y por eso no podemos confiar. Y es más grave porque además ellos prefieren servir correctamente a un holandés, a un norteamericano, a un ruso, que pretender que otro ecuatoriano sea el que distribuya sus flores. Porque me recuerdo aquel dicho que decían todos los ecuatorianos, que en una de esas lugares donde venden cangrejos vivos y uno puede escoger dentro de unas vitrinas de vidrio, habían cangrejos europeos, norteamericanos y ecuatorianos, y los ecuatorianos eran los más grandotes, pero tenían la ánfora destapada, mientras que los otros tenían las ánforas tapadas. Y cuando le preguntaron por qué, dijeron, porque los europeos y los norteamericanos se ayudan entre sí y se escapan, poniéndose en escalera a los cangrejos, pero los ecuatorianos le jalan la pata al otro para que se hunda, lo que hemos visto en el gobierno. Lenín Moreno prefiere traicionar y hundir al Rafael Correa que cualquier otra cosa en la vida, porque somos los ecuatorianos unos mañosos que pensamos que hay que destrozar e impedir que el otro tenga más, o que el otro sea mejor, o que el otro se supere.
Y eso es uno de los dramas que les ha servido a los españoles para que, mediante la matanza entre nuestros propios indígenas y nuestros propios ecuatorianos mestizos, nos dominaron 300 años. En Ecuador la pérdida de confianza en el gobierno ya se vivió en 1999, cuando se dio la quiebra bancaria y entonces el gobierno de Yamil Mahuad permitió el saqueo de las cuentas corrientes de los bancos y hasta los dólares que habían y respaldaban la moneda nacional, por lo que tuvimos que adoptar el dólar, restándonos capacidad y autonomía económica, que es lo que ahora nos tiene asfixiados. Hoy el gobierno de Lenín Moreno es posiblemente el gobierno más odiado y repugnado, no solamente repudiado, sino repugnante, que tiene Ecuador desde 1979, en que volvimos a tener elecciones después de un periodo de casi 10 años de dictaduras militares. La repugnancia y el rechazo del pueblo a su gobierno se debe a que nos sentimos como esa mujer traicionada que se entera que su marido es homosexual. Lenín Moreno, que llegó a ser presidente, parecía que iba a continuar la línea de soberanía frente a Estados Unidos y de distribución de la riqueza que había creado y mantenido Rafael Correa durante una década. Pero inmediatamente que subió al poder, se pasó al lado contrario. Se volvió un títere de Donald Trump y de Mike Pompeo y terminó siendo además un títere de la embajada norteamericana, lo cual no es extraordinario, pues con excepción de México, Argentina, Venezuela, Cuba y Nicaragua, el resto de países del patio trasero de los Estados Unidos son títeres de la CIA, de la DEA, de la Casa Blanca, del Pentágono, y de todas maneras, aparentemente, ser títere de los Estados Unidos es más ventajoso que no serlo, porque la situación de Venezuela, Cuba y Nicaragua es de lo más fea. Así, pasamos de una farsa llamada elecciones, no solamente en el año 2017, a otra farsa de consulta popular en el año 2018, y ahora estamos a punto de vivir la tercera farsa llamada elecciones en el 2022, en el 2021. Ecuador, entonces, desde que estamos en este gobierno, tenemos que, para vivir, mentir, engañar, y entonces el estudiante engaña al profesor, el muchacho engaña a sus padres, el amigo engaña a su novia, el jefe engaña a su propia mujer con la secretaria. Es decir, ser traicionero, engañar, es parte de la política del Estado y ahora es un modus vivendi en Ecuador. Esto, traducido al negocio de exportaciones, hace que los productos de Ecuador no sean confiables, y al no poder tener un producto competitivo garantizado, porque no proviene de una gente, de una sociedad donde la gente vive en otras condiciones, donde la honradez, la sinceridad, el cumplimiento, la fidelidad es norma, por ejemplo, en Holanda o en los países europeos. El cumplir los contratos, el ser honesto, el hablar con la verdad, puede sonar horrible, pero funciona. Acá no. Aquí hay que acomodar las palabras, ir al periódico, ir a la canal de televisión, decir vela verde y ya. Todo es lo que se vive y lo que se sufre en este país. Entonces, tenemos al mismo tiempo exportadores desacreditados, y posiblemente la salida sea realizar campañas de publicidad o ferias de productos ecuatorianos en el mundo, y en esas ferias de productos ecuatorianos, incluido el turismo, el café, el cacao, las flores y todo, promocionar no solamente el turismo, sino también el trabajo que pueden hacer los ecuatorianos apropiándose o usando las becas, como las becas World and Holiday con Australia, para ir a trabajar allá en trabajos manuales, porque tenemos buenos trabajadores manuales y tenemos buenos trabajadores, buenos profesionales.
Y también tenemos buenos productores que son campesinos, que son productores directos. Y esos productores directos son los que tienen que ser ahora los que puedan tener la posibilidad de comercializar sus productos directamente con los países extranjeros, saltándose esta casta social de los exportadores, de los explotadores del país, y el mecanismo de organizar exposiciones, ferias, caravanas que lleven productos, trabajadores temporales, artes, artesanías, promoción turística, permitiría a los ecuatorianos al mismo tiempo trabajar, aprender y viajar, como fue el mecanismo como han sobrevivido las caravanas árabes en el desierto, como han sobrevivido los navegantes españoles y piratas de Inglaterra y todos los navegantes y comerciantes del mundo. Pero ya no debería ser el comerciante ni el exportador el que llega al mercado y llega a ofrecer su producto, sino que tiene que ser directamente el productor ecuatoriano, el campesino, el artista, el que llega a esas ferias, exposición, a esas caravanas de Ecuador en todos los países del mundo para reabrir mercados. Muchas gracias.